Bueno, llegamos al tercer segmento o tercera parte de esta continuación de la purificación del santuario celestial en esta lección número 18. Pues bien, leyendo la respuesta de la pregunta número 3 acerca de el Mesías, hay eventos maravillosos que están en el versículo 25 de Daniel y vuelvo a leerlos para poder recapitular. Daniel 9:25 también dice, y el versículo 26, perdón, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas, aquí dice en el versículo 27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La mitad de una semana de 7 años son 3 años y medio. Exactamente el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. ¡Wow! La profecía se cumplió al pie de la letra. Y estamos leyendo aquí que el ministerio, esto implica que el ministerio de Jesús ya había sido profetizado que duraría 3 años y medio. Pero él hizo muchísimo en esos 3 años y medio. ¿Qué tanto hizo? Lee la expresión maravillosa en el último versículo del capítulo 21 de Juan. Bueno, voy a leerlo porque no puedo hacer esto. Voy a leerlo yo mismo. ¿Qué tanto hizo Jesús? Mira lo que dice Juan, último versículo del capítulo 21 de Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, dice él. Tenemos muchísimo más que Jesús hizo, que no lo narra la Biblia, pero lo sabremos cuando lleguemos allá, en esos 3 años y medio. Y el cuarto punto dice, bueno, que también se realizaría la predicación a Israel por un total en realidad de 7 años, o sea, después de que Jesús muriese y fuese resucitado, por 3 años y medio más. Para esto tengo que leer el versículo completo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, 3 años y medio después, dice el versículo 27. Mas no por sí, ya repito, eso qué significa, fue víctima de una conspiración diabólica. El arquitecto y diseñador de esa conspiración fue Satanás en persona. Y sigue diciendo, y me perdí, bueno, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto debió ser terrible para Daniel escucharlo de los labios del profeta Gabriel, porque en el versículo anterior le está diciendo Daniel que el santuario que estaba destruido, completamente demolido, y la ciudad que estaba también destruida serían reconstruidos, pero predijo que también volverían a ser destruidos, ambos, tanto la ciudad como el santuario. Y ese príncipe que ha de venir, que los destruiría, en realidad fue el general Tito en el año 70 de nuestra era, después de Cristo, 38 años y medio después de que los judíos crucificaron a Jesús. Imagínate cómo se habrá sentido Daniel al escuchar eso de los labios de Jesús. Dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando de la última semana. De esa última semana ya habló en los versículos anteriores. Pues bien, si Jesús iba a ascender al cielo, ¿cómo podría cumplir los 7 años?
a través del derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, ellos fueron capacitados para cumplir la semana, o sea, para predicar más 3 años y medio para Israel. Y después del apedreamiento de Esteban hubo una gran persecución, y esa persecución lo que hizo fue esparcirlos, y ellos llevaron el Evangelio a todo el mundo. Literalmente, Hechos 1:8 dice, Jesús: recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es verdad, hoy prácticamente hasta lo último de la tierra ha llegado el Evangelio. Dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y eso cómo se hizo? Pues cuando Jesús a las 3 de la tarde de ese viernes expiró, exclamando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y reclinó la cabeza y expiró, el sacerdote estaba a punto de sacrificar el cordero allá en el altar del holocausto, ahí al frentecito ahí del templo, que esto ya lo vimos antes. Estaba a punto de hacer eso. Ya estaba listo para hacerlo, cuando hubo un terremoto y la gente estaba allí presenciándolo. Y aquí está, ¿no? Al frente del santuario, que después llegó a ser el templo, estaba el altar del holocausto, y misteriosamente el cordero se le desamarró y se le escapó, y su cuchillo, el cuchillo inclusive, saltó de su mano, y adentro del templo, en el lugar santísimo, que ya hacía varios siglos no contenía el arca, porque Dios le dio instrucciones a Jeremías, eso fue siglos antes de que Jesús viniera a la tierra, para que escondiese el arca, y está escondida en algunos de los túneles de las catatumbas de ahí de Jerusalén, y hasta el día de hoy no la han podido encontrar y no la encontrarán hasta que Jesús vuelva. Pues bien, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y quedó expuesto lo que allí había, que era solamente el lugar santísimo vacío. Muy bien. Ahora, muy bien. Ahora, con su sacrificio para Dios el Padre y para el mismo Jesús y para el universo entero y para los ángeles, hasta ahí llegaban los ritos y las ceremonias judaicas. Todo el ritual de sacrificios con el sacrificio de Cristo acababan oficialmente para el cielo y para el resto del universo, menos para los judíos aquí en la tierra, porque ellos continuaron sacrificando corderos hasta que en el año 70, con la destrucción del templo, ya desde ahí hasta hoy, nunca han podido volver a sacrificar un solo cordero. Más de 1 millón de judíos murieron en la masacre por ocasión de la destrucción de Jerusalén, cuando el general Tito invadió y destruyó absolutamente todo. Muy bien, vamos pues a la pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Qué evento importantísimo comenzaría al final de los 2300 años? Daniel 8:14. Comenzaría la purificación del santuario. Ya lo leímos varias veces, vamos a leerlo de nuevo. Daniel 8:14. Aquí un ángel está hablando con otro, a oídos de Daniel, y le dice el uno al otro: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Jesús no podía, una vez que resucitó, tomar un poco de su sangre y entrar al lugar santísimo del santuario terrenal para purificar ese santuario.
en algún día 10 del mes séptimo, que era el día de la expiación. Él podría haber hecho eso, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía que la profecía de Daniel había predicho que ese acontecimiento tendría que acontecer 1813 años y medio después de su muerte y resurrección, o sea, en el otoño del año 1844. Y para esa época no habría sido reconstruido ningún templo aquí en la tierra, y hasta el día de hoy no lo han reconstruido. Y ya estudiamos que el único santuario que se podría purificar, en el cual Jesús ya estuvo oficiando hasta el año 1844, estuvo oficiando, ministrando, abogando por ti, intercediendo por ti y por todos los pecadores arrepentidos que confesaron sus pecados en el lugar santo. Pero el 22 de octubre de 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo, y ya explicamos bastante y leímos el texto de Pablo en Hebreos 9:22, donde él dice, y ya lo repetimos una y otra vez, que lo que hacían los judíos aquí era simbología de la purificación de las cosas celestiales. Muy bien, ahora vamos pues a la pregunta número 5. Bueno, voy a preparar aquí la cita bíblica, que es Hebreos 8, del 1 al 6. Vamos a la pregunta número 5. El santuario judío fue destruido en el año 70 por los romanos. Si ya no existe santuario en la tierra, ¿cuál es el único santuario que sería purificado? Hebreos 8, 1 al 6. El santuario que sería purificado, ¿no? En el cual ministra Jesús es el santuario celestial. Este es el único santuario que podría ser purificado. Vamos pues a leer Hebreos 8 del 1 al 6. Y ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, dice Pablo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¡Qué hermosura! Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién es el arquitecto, diseñador, constructor del santuario celestial? Aquí nos dice que lo levantó, lo edificó el Señor, y es gigantesco, y tenemos que llegar allá para conocerlo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Y Jesús es el único sumo sacerdote vigente, auténtico. Y dice, por lo cual es necesario que también o sea Jesús, este sumo sacerdote, tenga algo que ofrecer. Qué interesante. Por ocasión de la muerte de Jesús, él mismo estaba siendo el cordero sacrificado, él mismo estaba siendo el sacerdote al mismo tiempo, en ese exacto momento, porque no había ningún sacerdote allí de manera específica, haciendo con él un sacrificio. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Esto es muy importante, sumamente importante. ¿Por qué? Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Esta declaración indica que todavía no había llegado el año 70 cuando Pablo escribió esto, porque los judíos ciegos, obstinados, continuaron sacrificando en el templo terrenal, en el santuario terrenal, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. A esa altura, no sabemos exactamente en qué año estaba transcurriendo, pero hay cálculos. Estos sacerdotes y el sumo sacerdote
antes, repito, de la destrucción del templo, antes de que llegara el año 70, Pablo dice que estaban sirviendo, o sea, en vano, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Este es otro texto que lo reconfirma. El único santuario celestial que se podría purificar, el único santuario que se podría purificar es el celestial. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A él se le mostró el santuario celestial y debía orientarse por ese modelo para construir el terrenal. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Antes era todo sacrificio, era simbología del sacrificio de Jesús. Una vez que Jesús entregó su vida, ese sí que es un mejor pacto, porque la simbología encontró el tipo, o sea, a aquel a quien representaba, o sea, encontró el símbolo, a Jesús. Bueno, vamos pues para la pregunta número 6. ¿En qué fecha comienzan los 2300 años y cuándo terminan? Daniel 9:24. El día 22 de octubre del año 457 a.C., fecha en que fue promulgado el decreto de Artajerjes, se dio inicio a los 2300 años. Estos terminan el 22 de octubre de 1844 y dice narrar la historia de Guillermo Miller. Vamos por partes. Primero quiero leer de este documento que abrí aquí. Quiero leer algo muy, pero muy importante. A ver, aquí está. Resulta que Esdras capítulo 6, versículo 14, aquí en la Biblia, dice, y los ancianos de los judíos se edificaron y prosperaron, conforme a la profecía de los profetas Ageo, es un libro de la Biblia, un profeta de la Biblia, y Zacarías, hijo de Ido. Ellos también habían profetizado sobre la reconstrucción del templo terrenal, el templo que Salomón había construido y que los babilónicos habían destruido y estaba en ruinas. Edificaron y acabaron por orden del Dios de Israel. ¿Te acuerdas que les tomó 49 años? Las 7 semanas, el primer bloque de 7 semanas. Pero también dice, y por el mandato de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Estos tres reinaron sucesivamente, y cada uno de ellos dio un decreto para la reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción del templo. Solo que ellos tres en realidad no sabían que estaban completando el decreto. Ya lo vamos a leer del espíritu de profecía. Y la tercera orden de Artajerjes I Longínamo aconteció en el otoño del año 457 a.C. El equivalente del calendario judaico a nuestro calendario gregoriano es 22 de octubre del año 457 a.C. Esta orden la encontramos en Esdras capítulo 7 del 11 al 26. Tú puedes leer todo el documento, Esdras capítulo 7 del 11 al 26. Esta orden fue emitida en el 7º año del reinado de Artajerjes. Esdras capítulo 7 versículo 7 lo menciona. Esta tercera orden era completa y permitía el renacimiento de la nación judía con su capital Jerusalén al otorgarle autonomía e independencia. Bueno, podemos leer obviamente que sí, podemos leer Esdras capítulo 7, versículo 7, por lo menos.
Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Ese es el capítulo 7 de Esdras. Tú puedes leerlo todo completo, ¿ok? Ahí está la confirmación, 7º año del reinado de este rey. Y sigue diciendo: gracias a esta tercera orden, los judíos podían poner sus propios sacerdotes, gobernadores y jueces con plena autoridad política y religiosa. Las órdenes anteriores de los dos reyes anteriores que se mencionan en Esdras 6:14, que fueron los reyes Ciro y Darío, no les daban estos privilegios: autoridad, autonomía política y religiosa. Dice: además, esta tercera orden de Artajerjes I Longínamo les liberaba de tributos, contribuciones o rentas a los medo-persas. Muy importante, muy importante. Gracias a esta tercera orden se terminó finalmente la reconstrucción del templo. Cuando la tercera orden de Artajerjes fue llevada por Esdras a Jerusalén, un tiempo después del 5º mes del reinado de Artajerjes, eso está en Esdras 7:8, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, dice: sucedió que entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Bueno, yo quiero leer del testimonio de Jesús, del libro Cristo en su santuario, algo muy, muy importante. Dice: ese decreto, estoy leyendo del testimonio de Jesús, se encuentra en el capítulo 7º de Esdras. Tú lo puedes leer todo el capítulo. Fue promulgado en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero en Esdras 6:14, versículo que ya leímos, se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén. Bueno, en primer lugar, ya leímos que fue por orden del Dios de Israel, y cuando Dios ordena, no hay diablo ni demonio que se le pueda oponer, dice. Y también que fue por mandamiento, que se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. Estos tres reyes, al promulgar el decreto, confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcara el inicio de los 2300 años. Finalmente llegué al punto que quería. Tomando el año 457 a.C., en el que se completó el decreto, como fecha de la orden, se comprobó que se había cumplido cada detalle de la profecía referente a las 70 semanas. El texto que tenemos aquí, yo quiero leerlo nuevamente, Daniel 9:24, volvamos a leerlo, dice literalmente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida, versículo 25, de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, y allí va desglosando lo que ya desglosamos varias veces, habrá 7 semanas y 62 semanas. Muy bien. Esa salida de esa orden
fue exactamente en el calendario judaico el equivalente a nuestro calendario gregoriano el 22 de octubre del año 457 antes de Cristo. Muy bien. Vamos a llegar hasta aquí con este tercer bloque o tercer segmento, esta tercera parte. Ya continuamos.